Está, buenas tardes. Quería hablar hoy bueno, de las configuraciones, ¿no? Hacer una mención a que están todos ahí como estamos, ¿no? Entra Plutón, no entra Plutón. Tenemos mucho tiempo como para integrar a ese punto de Plutón en tu carta natal, pero bueno, sí, de verdad, es un cambio sumamente importante en el pulso de la energía, teniendo en cuenta que ahora sí ya entra y no se va más. Así que bueno, estamos ahí. Hay personas que están ahí contando el minuto a minuto a ver cuándo entra. Debe estar sucediendo en estos momentos. Lo que tenía pensado era hablar de configuraciones, ¿sí? Hemos hablado de aspectos, que son las relaciones planetarias, y como siempre te digo, cuando hablamos de los planetas en una casa, cuando hablamos de un planeta en las 12 casas, cuando hablamos de un planeta en un signo, o sea, siempre es como que el bosque, el árbol no nos tapa el bosque, ¿no? Es como decir, bueno, ponemos el foco en un planeta en diferentes casas, en diferentes signos, pero es como muy poca información si queremos interpretar a esa energía planetaria si no vemos algo fundamental que son los aspectos. Bueno, eso hemos hecho algún videito sobre aspectos, ahora vamos a ver configuraciones, que es el momento en el que esas relaciones planetarias se configuran de tal manera que se configuran y se combinan de tal manera que forman algo muy destacable gráficamente, a pesar de que no sepas nada de astrología, uno ve una figura geométrica en la carta y obviamente que ya es llamativo, ¿no? Entonces, esas son las configuraciones. Son asociaciones de aspectos que sacando el stellium, que es un colectivo energético de tres o más eh, conjunciones, eso es un punto muy concentrado, y acá aparece un concepto que es el punto focal, ¿no? Un punto concentrado de energía es lo que dan en general, no en todas, pero en general, las configuraciones. Lo único que quizá este primer golpe de vista no se destaque tanto es el stable, porque es un colectivo, a veces sí, si es un colectivo energético muy grande, nos damos cuenta porque están concentrados todos los planetas en un punto. Entonces, así como la conjunción, decíamos, es una fusión energética, que no siempre se fusionan energéticamente los planetas que mejor se llevan, pero en definitiva tienen que convivir juntos. Una conjunción se da con dos planetas, bueno, un stellium con tres o más. Aparece el debate a veces de si ese stellium se da en diferentes signos, sigue siendo un stellium o no, o en diferentes casas, a veces como por la extensión, por las orbes, que es la separación, que es lo que eso lo hemos visto, que son las orbes, si decimos una conjunción es 0 grados porque están fusionados, tenemos una separación posible en el que el aspecto se sigue dando. El Sol y la Luna pueden tener una orbe de 10 y sin embargo generar el aspecto. Los planetas personales y los sociales 6 y los transpersonales 4. Entonces a veces se extiende por las orbes y el stellium termina dando en más de un signo. Entonces, hay algunas personas que dicen, y a veces se pierde esto, ¿no? El sentido interpretativo. Hay personas que no son astrólogos y lo han leído de una manera y se quedan con esa información y no tienen práctica en la interpretación de muchas cartas. Entonces dicen, no, si están dos signos distintos ya no es stellium. Y solamente porque lo repiten medio dogmáticamente de un libro, ¿no? Porque están muy conectados con un autor o ver un video. En general, desde el punto de vista técnico, si pasa a otro signo ya no es estéril. En mi caso yo no cierro la posibilidad de que siga siendo un estéril, porque el colectivo energético sigue estando. Es como un tren con muchos vagones, entonces como decir, bueno, está en el límite entre dos pueblos, por decir, bueno, no deja de ser un tren con muchos vagones. Bueno, el sentido interpretativo de si sigue siendo un estéril, si se sigue manifestando como un colectivo todo unido, y lo vamos a ver
puntualmente y la única e irrepetible carta de cada uno, ¿sí? Yo no cierro la posibilidad que estén diferentes signos, ya no es no es un estéreo. Tenemos que verlo e interpretarlo como todo, ¿no? No repetir solo esquemáticamente y dogmáticamente de esto es así, esto no puede ser de otra manera. Entonces, el Stellium es un colectivo energético, ¿sí? Con tres o más planetas, todos en fusión, en conjunción. Después, eh, la, la otra más habitual, configuración más habitual, es la T cuadrada, ¿sí? Que es un gran triángulo rojo que está dado por dos cuadraturas y una oposición. Y obviamente, donde hace el vértice las dos cuadraturas es el punto focal. Como hemos visto, las cuadraturas y las oposiciones son aspectos tensos, dinámicos, ¿sí? Pueden ser conflictivos, también pueden ser conflictivos, obviamente las cuadraturas. Lo interesante acá es que hay un punto de descarga, hay un punto que un poco siempre se dice que es como un volcán, ¿no? Tiene como un poco el punto focal es como el cráter donde puede hacer erupción esa energía, ¿sí? Obviamente dependiendo qué energía. A veces los puntos focales también hay una conjunción, no es solo un solo planeta. En general se dice que son tres planetas, ¿no? Obviamente. Los dos que están en oposición y esos dos están en cuadratura con el punto focal, que puede ser el planeta focal o el punto focal. Si en ese lugar de descarga hay más de un planeta. Entonces sí son aspectos desafiantes, pero tienen un punto de descarga. Esa energía tiene por dónde salir. La cruz cósmica, que lo vas a ver como un cuadrado rojo, con dos, hasta visualmente ya es muy llamativa, es un cuadrilátero rojo formado por cuatro cuadraturas y dos oposiciones que cierran. ¿Sí? Entonces es como un cuadrado con una X en el medio. O sea, cuatro cuadraturas, dos oposiciones. A priori son cuatro planetas, uno en cada lado, ¿no? Entonces, cada uno está en oposición con otro y entre sí están en cuadratura. Este sí puede ser un aspecto bien desafiante y muchas veces se puede comportar como un cuadrilátero, así como si fuese un ring de boxeo. No hay punto de descarga, puntualmente. Sí, obviamente puede haber, porque si alguno de esos cuatro puntos, mínimo cuatro puntos, es una luminaria, si esos mínimos cuatro puntos, por ejemplo, es el regente del ascendente, eh, o si está en alguna casa de expresión de cómo nos mostramos, tipo casa uno, casa 5, casa 10. Ahí se puede encontrar, obviamente esto siempre es el sentido interpretativo, uno puede charlar en la sesión y decir, bueno, entre estos cuatro planetas, y obviamente teniendo presente que representa el principio vital de cada planeta, quizá hay alguno que sí se exprese, o si no, me ha pasado en sesiones de interpretación que muchas veces sí son personas que están como en un encierro y no logran dar con la posibilidad de avanzar o de poder desarrollar y trabajar ese conflicto. Obviamente que esto un poco se aclara muchísimo cuando uno tiene el conocimiento y se ve en la carta natal y se puede hacer una interpretación. Si se vive quizá como una posibilidad de estar casi como enjaulada si uno no conoce su carta natal y la posibilidad de tener una cruz cósmica, pero sí ciertamente es una configuración bien desafiante, eso sí, y hay que seguramente dedicarle mucho trabajo interno a poder trabajar esa gran tensión que representa esa cruz cósmica. Cuatro cuadraturas y dos oposiciones que cierran ese cuadrilátero y lo tensan. Eh, Hay personas notables en su vida que han desafiado y atravesado un montón que están en los textos, ¿no? Que en los textos así, astrológicos, estudio, que han pasado por infancias duras, por cuestiones, por golpes en la vida y han sabido sacar adelante todo ese gran desafío en algo productivo, ¿sí? Lo pudieron plasmar a nivel profesional, pero tuvieron una muy dura vida personal. Bueno, no es una cruz cósmica una mala noticia, sí es algo que lleva un gran reconocimiento y un gran trabajo interno, ¿sí?
Después el diod o dedo de diod, ese sí también es bien intenso, ese también tiene un punto focal de descarga. Dos quincuncio, que es un aspecto que a veces se lo trata como menor, que son 150 grados entre un planeta y el otro, y se cierra con un sextil, que son 60 grados. Ese punto de descarga es un punto de descarga muy intenso, por algo tiene ese nombre, dedo de Dios, es como esa imagen de que saber el cielo y Dios señala en un lugar. Bueno, ese punto focal, ese planeta focal, energéticamente, si no es luminaria, si no es un planeta regente, si no es el planeta regente de la carta, o sea, del ascendente, de todas maneras tiene una preponderancia que tranquilamente lo puede llevar a ser el planeta dominante de la carta. Sí, yendo a lo técnico, el planeta del vértice del diod se dice que tiene que ser el planeta más lento del diod, ¿sí? O al menos, de vuelta es interpretativo, pero si tenemos, por ejemplo, dos transpersonales y el punto focal es la luna, y ya no es un diod, es muy movimiento muy rápido de la luna. Si tenemos, no sé, los dos sociales en la base y en el vértice hay un planeta personal y están cercanos en ritmo, ¿sí? La cuestión es que en el vértice no esté, por ejemplo, la Luna o algún personal como Mercurio y en la base transpersonal. Por eso hay que verlo en cada carta. Sí se dice que debería ser el más lento de los tres, ¿sí? Pero sí, ciertamente es un punto de mucha intensidad energética. Después, obviamente, el gran trígono, ¿sí? Que es ese gran fluir en el elemento que toque gran trígono de agua, de tierra, de aire o de fuego, siempre se dice que conectan el mismo elemento, y ciertamente es así, pero siempre está la excepción de la regla, que justamente por el tema de orbes, pueden estar al final de un signo o al principio y tocar dos. eh, dos planetas sí en un elemento y uno quizás esté al inicio de otro signo que ya esté en otro elemento. Pero en general siempre es el gran trígono en cada elemento lo que da un enorme gran fluir en el elemento en el que esté activado. Y ese gran trígono, si tiene el cuerpo, el gran trígono se genera, o el cuerpo del cometa cósmico, que tiene la cabeza en lo que sería el pequeño gran trígono, que ahora en tránsito lo estamos teniendo por un año, haciendo cúspide, o sea, haciendo focal en Neptuno, que son dos sextiles y un trígono. Ese es el pequeño gran trígono, que también es una configuración que asociado al gran trígono da el cometa cósmico. Y ahora fíjate, vas a ver los tránsitos, hay una conexión extraordinaria entre los tres transpersonales, un sextil entre Neptuno, Urano y Plutón, y un trígono entre Urano y Plutón. Urano y Plutón en trígono y los dos en sextil con Neptuno en Piscis. Entonces, eso es otra configuración que se puede adosar al gran trígono y genera eh, el cometa cósmico que tiene para completarle una oposición entre los dos extremos, que tensa un poco los dos extremos, el ir hacia un lado o el ir hacia el otro, ¿sí? Eh, Esas son un poco las configuraciones más habituales, está el rectángulo místico, obviamente que hay muchas más, pero las más habituales son estas, y como siempre, asimismo, con los aspectos, qué planeta lo forman, obviamente en qué signo, en qué casa, y qué representan energéticamente esos planetas en función de esto, de que sean luminarias o no, en función de que sean planetas que rigen el ascendente, las casas, si son casas más, eh, por ejemplo, que el punto focal esté en el hemisferio superior o en el hemisferio inferior, hacia dónde se vive esa energía, si se vive hacia adentro, como algo más introspectivo, como algo más a exteriorizar. Todo es único, irrepetible, pensado e interpretado para cada carta natal, ¿sí?
Siempre podemos hablar de generalidad, obviamente. Uno puede ver su carta y decir, acá tengo un gran trígono de tierra, acá tengo una T cuadrada, obviamente, eso hay que reconocerlo, pero ¿qué representa verdaderamente? Para cada carta hay que interpretarlo en la carta, porque así como obviamente reconocemos el principio vital de los planetas, eh, el entender e interpretar cómo se expresa es en signo, en casa, en aspectos, qué pasa en su signo, qué pasa en su casa asociada. O sea, es toda una extraordinaria y maravillosa complejidad para encontrar ese mensaje. Pero obviamente tenemos que reconocer las figuras que podemos encontrar y que podés encontrar en tu carta natal con las configuraciones. Así que un poco la invitación de hoy es eso, que puedas ir y reconocer si en tu carta natal aparece algún tipo de configuración. Mando un saludo y que tengas una bonita tarde.